A ver, jóvenes, pasemos con la parte número 2 del tema de triángulos. Empezamos con los problemitas que quedaron pendientes de resolver en clase. Problemita número 4 dice lo siguiente. De acuerdo al gráfico, determinemos el valor de x. Muchachos, antes de empezar debemos recordar lo siguiente. Si yo tengo un triángulo rectángulo y uno de esos ángulos agudos vale alfa, el otro angulito necesariamente tendría que ser 90 menos alfa. ¿De acuerdo? Ya que no te olvides que la suma de estos dos ángulos agudos deben dar 90. Menos alfa con alfa se van y te queda el angulito de 90. Eso voy a aplicar acá. Mira, quiero que observes ese triángulo rectángulo chiquitito. ¿Está su de acuerdo x 90? ¿Quién debe ser este de acá? 90 menos x. Por ángulos opuestos por el vértice, mira. ¿Ese angulito cuánto tendría que ser? 90 menos x. Observa. 90 menos x, 90x. 90 menos x, 90. ¿Quién debe ir acá? Correcto, eso debe ser x. Muchachos, por ángulos opuestos por el vértice, ¿esos dos angulitos deben ser iguales, sí o no? Por lo tanto, yo digo, tenemos que x tiene que ser igual a omega. Mira por acá. Chicos, observa, estos tres angulitos dan media vuelta, sí o no? Por lo tanto, deben sumar 180. 90 más 25, 115. ¿Cuánto le falta a 115 para hacer 180? Correcto. Eso debe ser 65. Quiero que observes este triángulo rectángulo chiquitito que estoy pintando. ¿Te acuerdas que te mencioné? La suma de los dos ángulos agudos de un triángulo rectángulo deben dar 90, ¿sí o no? Coloco por acá. En el triángulo ABD, digo que la suma de alfa más 65, eso tiene que ser igual a 90. Por lo tanto, el valor de alfa tiene que ser igual a ¿qué cosa? A 25. Muchachos, una vez que yo ya tengo el valor de alfa, digo lo siguiente. Observo el triángulo grandote AEC, en donde digo, la suma de dos ángulos internos te debe dar el externo, ¿sí o no? Dos ángulos internos, profe, ¿cuáles son? Este ángulo de acá, este de acá, y el externo sería eso de acá, ¿sí o no? La suma de los dos internos, o sea, 2 alfa más x, tiene que dar el externo, ¿sí o no? ¿Que vale cuánto? 2 veces omega. Muchachos, 2 alfa, pero alfa ya sé que vale 25. ¿El doble cuánto sería? 50, profe. Bajas x, 2 veces omega, pero yo sé que omega es igual a x. En vez de colocar 2 omega, ¿qué puedo poner? 2x. Si ese x que está sumando pasa restando, obtendría que el valor de x tiene que ser igual a 50. Y ahí está mi respuesta. Muchachos, pasemos por acá. Problemita número 6 dice lo siguiente. En un triángulo, dos de sus lados suman 28. Calcular el mayor valor entero que puede tomar la altura relativa al tercer ladito. Muchachos, tengo mi triángulo. Un ladito le he colocado A, al otro ladito le he colocado B. Trazamos la altura relativa a ese tercer ladito. Le voy a llamar X. Muchachos, debemos conocer ¿qué cosa? El mayor valor entero de ese X. Pero antes de empezar, mira, observa por acá. Tengo un triángulo rectángulo, compuesto dos catetos, una hipotenusa. Se cumple lo siguiente. Siempre, siempre, el cateto es menor que la hipotenusa. En este caso, A es menor que C. Análogamente por acá, mira, con el otro cateto. B tiene que ser menor a ¿quién? Menor a C. Muchachos, no te olvides. El cateto menor que la hipotenusa. ¿De acuerdo? Mira, el dato que me daban aquí era que la suma de los dos laditos era 28. ¿Qué laditos eran? A y B. Coloco, profe, A más B tiene que ser 28. Correcto. Muchachos, observa por acá. Observen este triángulo rectángulo de la izquierda que estoy pintando. Mira. Te pregunto, ¿quién aquí es la hipotenusa? Frente al 90. Eso es A. ¿Quién será el cateto? X. Cateto menor que la hipotenusa, profe. Entonces dirás, X menor que ¿quién? Menor que A. De la misma manera, observa este triángulo rectángulo de la derecha. Te pregunto, ¿quién es la hipotenusa? B, profe. ¿Quién es el cateto? X. Cateto menor que la hipotenusa. X menor que B. Muchachos, vamos a sumar miembros. Mira, miembro de la izquierda sumamos, miembro de la derecha también. X más X, 2X. Por acá tendría ¿qué cosa? A más B. Profe, eso yo lo conozco. ¿Cuánto vale? 28. Te quedaría 2x es menor que ¿quién? Que la suma de ellos dos, que equivale a
28. Por lo tanto, si yo le saco mitad y mitad, obtengo que x es menor que 14. Pero a ti te están pidiendo ¿qué cosa? El máximo valor que puede tomar x, valor entero. No puede tomar 14, 1 antes. Por lo tanto, el valor de x tiene que ser igual a 13. A ver, jóvenes, pasamos con el problema número 7, dice lo siguiente. Determinar la relación correcta si PQ es igual a PR. Chicos, quiero que observes el gráfico. Se observan los ángulos θ y el ángulo x. Lo que voy a hacer es lo siguiente, calcular el valor de x con respecto al ángulo θ. ¿De acuerdo? Miren, empezamos por acá. PQ es igual a PR, quiere decir segmentito PQ es igual a segmentito PR. ¿De acuerdo? Luego, quiero que observes este triángulo pequeñito, este triángulo que estoy pintando. ¿Estás tú de acuerdo que la suma de dos ángulos internos se dé al externo, sí o no? Quiere decir que x más este angulito debe dar el ángulo externo, que es θ. ¿Cuánto le sumo a x para que me dé θ? Primero, debe parecer θ. X me estorba, le debo quitar el valor de x. Quiere decir que ese angulito, ¿cuánto tiene que ser? θ menos x. Si tú observas el triangulito QPR, es un triángulo isósceles, ¿sí o no? En donde la medida de sus dos angulitos deben ser iguales. Si ese es θ menos x, eso también debería ser θ menos x. Muchachos, por ángulos opuestos por el vértice, si aquí es θ menos x, acá al frente también que debe ser θ menos x. Profe, acá lo mismo, correcto. Si esto es θ menos x, acá al frente también que debe ser θ menos x. Listo. Chicos, observa este triángulo pequeñito de acá. Suma de dos internos que te debe dar el externo, ¿sí o no? ¿Cuánto le debo sumar a θ menos x para que me dé θ? Exacto. Le coloco x. Cosa que positivo con negativo se van y simplemente te quedó θ. Mira por acá. Ahora yo necesito este angulito que está aquí. Chicos, ¿estás tú de acuerdo con ese triángulo MQ? La suma de esos tres angulitos debe dar 180, ¿sí o no? Entonces, si la suma de esos tres debe dar 180, primero, debe aparecer ese 180. Segundo, mira, θ más θ 2θ. Debo quitarle ese 2θ. Tengo x negativo, para que se vaya que le coloco x positivo. Mira, comprobamos por acá. Si tú sumas estos tres angulitos debe dar 180. Comprobemos, mira. Sería 180 menos 2 veces θ más x. ¿A eso que le sumo? θ más θ menos x. θ más θ menos x. Observa por acá. θ más θ, 2 veces θ positivo con 2θ negativo se van. X negativo con x positivo se van. ¿Y qué te quedó? 180. Comprobado. Muchachos, luego, ¿qué es lo que voy a hacer? Quiero que observes el triángulo grandote ABC. La suma de ángulos internos de un triángulo es 180, ¿sí o no? Entonces, la suma de estos tres angulitos internos tiene que ser igual a 180. Sumemos por acá, mira. ¿Quién será aquí? 180 menos 2 veces θ más el angulito x. ¿A eso que le debo sumar? El otro ángulo interno que es 5x. ¿A eso que le sumo? X. ¿Y todo debe resultar cuánto? 180. 180 a la izquierda, 180 a la derecha, se van. Te quedaría por acá x más 5x, 6x, más x, 7 veces el valor de x. Ese 2θ negativo, ¿cómo pasa al otro lado? Positivo. Por lo tanto, el valor de x sería, si ese 7 pasa dividiendo, x sería igual a 2θ sobre 7. Ahí está mi respuesta. Problemita número 8 dice lo siguiente, mira. En un triángulo ABC, la medida de AB, ¿cuánto es? 8. La medida de BC es 15. Calcule el perímetro del triángulo si se sabe que AC toma el mínimo valor. Subrayemos esto, por favor. El mínimo valor entero posible y el ángulo B es obtuso. Dibujo mi triangulito donde me dice AB vale 8, BC vale 15. Te dicen, determina el mínimo valor que puede tomar AC para calcular el perímetro del triángulo. Muchachos, es muy importante lo que me dice aquí, que el ángulo B es obtuso, ya que si el ángulo B es obtuso, es el ángulo mayor, ¿sí o no? Y tú debes recordarte que a mayor ángulo, mayor lado. Mayor ángulo, mayor lado. Quiere decir que este lado va a ser mayor que estos dos. Muy importante, mira. En este tipo de problemas voy a trabajar con existencia de triángulos. ¿Qué hacía en existencia? Colocaba el ladito que voy a analizar en el medio. A la derecha, la suma de esos dos laditos. Quiere decir
Ese lado que voy a analizar tiene que ser menor que la suma de los dos restantes. 15 más 8. Pero a la vez tiene que ser mayor que la diferencia de esos dos. 15 menos 8. Restas 15 menos 8, 7. 15 más 8, 23. Quiere decir que los valores de x varían entre 7 y 23. Por eso, podemos empezar ¿con quién? Con 8. ¿Quién seguiría? 9. Después, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. ¿De acuerdo, muchachos? Acuérdate, el mínimo valor. Te pregunto, ¿cuál sería el mínimo valor que puede tomar x? Profe, el 8. Claro, pero ¿te acuerdas que como este ladito está proyectado por ese ángulo obtuso, este ladito era el mayor, ¿sí o no? Tiene que ser mayor que 8 y tiene que ser mayor que 15, muchachos. No puede ser 8, no puede ser 9, no puede ser 10, no puede ser el mismo 15. De aquí empieza, ¿sí o no? Por lo tanto, ¿quién sería el mínimo valor? Exacto. El mínimo valor tendría que ser 16. Digo entonces, el mínimo valor que puede tomar x debe ser 16. Y una vez que yo sé que x vale 16, puedo calcular el perímetro que me piden. El perímetro es la suma de los tres lados del triángulo. Digo, el perímetro del triángulo a veces será 8 más 15, el mínimo valor de x, 16. 8 más 15, 23. 23 más 16, eso tiene que dar 39. A ver, jóvenes, problemita número 9 dice lo siguiente. En un triángulo ABC se traza la mediana AM. Tengo mi triangulito ABC, voy a trazar la mediana AM. Mediana es aquella línea notable que parte de un vértice, toca el lado opuesto en el punto medio. Puntito M, quiere decir que estos dos segmentitos van a ser iguales. ¿De acuerdo? Sigamos leyendo, mira. Luego dice que se traza la mediatriz del ladito AC. Trazamos la mediatriz. Con respecto al lado AC, la mediatriz es aquella recta que toca de forma perpendicular a un segmento y pasa por el punto medio. En este caso, es con respecto al ladito AC. Si es punto medio o pasa por el punto medio, quiere decir, si esto vale bolita, esto también que tendrá que ser bolita. ¿Qué más dicen? Ambos se intersecan en N. Quiere decir que tanto la mediana como la mediatriz se van a intersectar ¿en qué cosa? En el puntito N. Listo. ¿Qué más me dicen? De manera que Gn es igual a 7, Cn es igual a 27, calcula el valor de Mn. Eso es lo que me piden. Mn le vamos a colocar una X. De manera que G es baricentro del triángulo ABC. Muchachos, ¿qué cosa es un baricentro? El baricentro es el punto de concurrencia de las tres medianas trazadas interior del triángulo. Muchachos, SG, punto de concurrencia de las medianas. Entonces quiere decir que SG se va a encontrar en las medianas, ¿sí o no? Esa es mi mediana. El punto G lo voy a ubicar por acá. Lo colocamos por acá. Puntito G. Listo. Otra cosita muy importante, mira. Gn, ¿cuánto vale? 7. Vamos a colocarlo por acá. Eso tiene que ser 7. Otro dato que me dicen, Cn vale 27. Cn. Colocamos N por acá. La medida de Cn tiene que ser igual a 27. Colocamos por acá. Cn es igual a 27. Chicos, algo muy importante sobre la mediatriz. Perpendicular sobre un segmento pasa por el punto medio. Si tú un extremo del segmento lo unes con un punto de la mediatriz y de la misma manera el otro extremo del segmento lo unes con el mismo punto de la mediatriz, vamos a llamarle puntito P. La propiedad dice lo siguiente, que estos dos segmentitos tienen que ser iguales. Lo mismo ocurre acá, mira, tienen la mediatriz, extremo con el punto N, extremo con el punto N. Chicos, quiere decir que si Cn vale 27, AN también ¿cuánto vale? 27. Quiere decir que si todo esto vale 27 y llevan C7, ¿cuánto le falta? 20. Muy bien. Siguiente paso, chicos. El baricentro tiene la siguiente característica. Trazas tu mediana AM, ¿de acuerdo? Ahí está el baricentro. Hay una proporción que se cumple, donde dice que si Gm vale K, AG tiene que ser el doble, 2 veces el valor de K. Si Gm vale K, AG vale el doble, 2 veces K. Profe, ¿y de qué me sirve eso? Mira, ¿estás de acuerdo que si tú duplicas acá,
¿Tienes eso, sí o no? Quiere decir, si tú multiplicas por 2 a GM, es lo mismo que a G. Chicos, ¿cuánto vale de G hasta M? 7 y X, profe. O sea, 7 más X. ¿Te acuerdas que si tú lo duplicas, si tú duplicas GM, ¿qué cosa obtienes? A G. Si tú duplicas GM, ¿qué cosa obtienes? A G. Duplico GM es igual a G que vale 20. Esto ingresa y afecta a cada uno. 2 por 7, 14. 2 por X, 2X. Y eso es igual a 20. 14 pasa restando. Que quedaría 6. Y 6 entre 2, eso es igual a 3. Ahí está tu respuesta. Problemita número 7 dice lo siguiente. Determina el valor de X si AB vale 3, BC es igual a CD y CD vale 4, BC también vale 4 y AD es igual a 7. Todo eso vale 7. Calculemos el valor de X. Muchachos, lo primero que vas a hacer aquí es lo siguiente. Vas a trazar una línea auxiliar que parte del vértice C de ese trapezoide de manera que esta longitud sea 4 metros. ¿De acuerdo? Sea 4 metros. Profe, ¿por qué hizo eso? Si tú observas, eso es 4 metros, eso también vale 4 metros. ¿Son iguales, sí o no? Quiere decir que si eso vale 2 rayitas, ¿eso también cuánto vale? 2 rayitas. Profe, ¿y de qué me sirve? Este angulito que está aquí por dato es 60. Si tú tienes un triángulo isósceles y ese angulito vale 60, te pregunto, ¿la suma de los internos es 180, sí o no? ¿Cuánto le falta a 60 para hacer 180? 120. Pero por ser isósceles, esos dos angulitos deben ser iguales. Lo divides a la mitad. Quiere decir que esto es 60 y esto es 60. Y eso es un triángulo conocido. Ese es un triángulo equilátero. Lo mismo ocurre acá, mira. Isósceles, 60. Quiere decir que la suma de esos dos deben ser iguales y además sumar 120. O sea, este angulito de aquí vale 60 y este angulito de aquí también tiene que ser 60. Un triángulo equilátero. Quiere decir entonces que 2 rayitas, esto es 2 rayitas, y eso también ¿cuánto vale? 2 rayitas. Muchachos, ¿estás tú de acuerdo que todo eso vale 7? Sí. Esto vale 4. ¿Cuánto le falta 4 para hacer 7? 3. Muy bien. Seguidamente vas a hacer lo siguiente. Vas a trazar esta línea. Profe, ¿para qué traes esa línea? Esa línea me va a ayudar de lo siguiente. ¿Estás tú de acuerdo? Eso es 3, eso es 3. Es un triángulo isósceles. Quiere decir que si eso de aquí vale culebrita, eso también que tendría que ser culebrita, profe. Esto es un triángulo isósceles. ¿En dónde? Si yo coloco por aquí que este angulito es alfa, por ser isósceles, ¿eso también cuánto vale? Alfa. Chicos, observe ese triángulo que está aquí. 2 rayitas, ¿sí o no? Quiere decir que eso también cuánto tendría que ser? 4. Es isósceles, o sea, si yo digo que este angulito de acá es beta, este angulito también que tendría que ser beta. Muchachos, quiero que observes. Alfa y beta, la suma de esos dos ángulos, ¿a qué cosa tendría que ser igual? A X. Alfa más beta tiene que ser igual a X. Pero si tú observas por acá, esos 3 angulitos dan la media vuelta. O sea, alfa más beta más 60 debe ser igual a ¿cuánto? 180. Pero tú muy bien sabes que alfa más beta ¿cuánto es? X. O sea, en vez de colocar alfa más beta, ¿qué puedo colocar? X. Más 60 y eso es igual a 180. 60 pasa restando. 180 menos 60, la respuesta tiene que ser igual a 120. A ver, jóvenes, problemita número 12 dice lo siguiente. Sobre los lados AC y BC de un triángulo acutángulo ABC se ubican los puntos D y E. Sobre el ladito AC vamos a ubicar el puntito D. Sobre el lado BC vamos a ubicar el punto E. Luego me dice, de manera que AD es igual a BD. Busco AD. Si AD vale 2 rayitas, BD también debe ser 2 rayitas. Pero como aún no estaba trazado, ¿qué hago? Trazo la línea. Por lo tanto, BD también debe ser 2 rayitas. De la misma manera, BE. BE también es igual a BD, como AD también vale 2 rayitas. Luego te dice, la medida del ángulo DEB. Buscas DEB. ¿Quién está en el medio? E. Por lo tanto, ese angulito le vas a colocar alfa. Igual a la medida del ángulo ABC. ABC. ¿Quién está en el medio? B, sí o no. Por lo tanto, a ese ángulo también le vas a colocar ¿qué cosa?
alfa. Luego te dice, se trazan las bisectrices de los ángulos BAC. Busca BAC. De este ángulo va a partir la bisectriz. ¿Qué hace una bisectriz? Divide el ángulo en dos partes iguales. Otra bisectriz del ángulo ACB. ACB. Trazas la bisectriz, mira, de este ángulo C, de que es en el medio. Divide el ángulo en dos partes iguales. Te dicen que esas bisectrices se cortan en el punto P. Además te dan otro dato, te dicen, la medida del ángulo EDC es igual a 40. EDC, ¿quién es en el medio? D, ese angulito vale 40. Te piden calcular la medida del ángulo CPA. Buscas CPA, ¿quién es en el medio P? Todo ese angulito te piden calcular. Y le vamos a colocar X. Profe, ya ve María, ¿cómo resuelvo eso? Primero, debes tener en cuenta esta propiedad. Tienes un triangulito, trazas la bisectriz, se intersectan y genera un ángulo X. El valor de X yo lo puedo calcular de la siguiente manera. X será igual a 90 más este angulito A sobre 2. X es igual a 90 más la mitad de ese angulito. Chicos, ¿estás de acuerdo que en el gráfico se parecen mucho, sí o no? Contando las rayitas de azul, ya tengo X. Profe, ¿quién sería mi A? Correcto. Alfa. Profe, entonces calculo alfa y ya tengo X. Exacto. Mira, empecemos por acá. Quiero que observes el triangulito de ese que estoy pintando. Ese triangulito quiero que observes. ¿Estás de acuerdo que la suma de dos ángulos internos te da el externo? 40 más 2 veces θ te debe dar ¿qué cosa? Alfa. Colocas entonces, pones 40 más 2 veces θ, eso tiene que ser igual a alfa. Vas a despejar, ese 40 pasa restando, despejas, te quedaría que 2 veces θ es igual a alfa menos 40. Ahora muchachos, quiero que observes este triangulito DB. ¿Estás de acuerdo que es un triángulo isósceles, sí o no? En donde, si este angulito de aquí es alfa, este angulito también ¿qué tendría que ser? Alfa. De la misma manera, mira por acá. En este triángulo ADB, ¿es isósceles, sí o no? Si todo eso vale 2 beta, este angulito que saca también ¿cuánto tendría que ser? 2 veces beta. Y ahí viene la pregunta. Te pregunto, ¿cuánto vale este angulito que está acá? Este angulito lo calculo restando el ángulo grandote menos el chiquito, ¿sí o no? ¿Cuánto vale todo el ángulo grandote? Alfa. El chiquito es 2 beta. Quiere decir entonces que este angulito tiene que ser igual a ¿qué cosa? Alfa menos 2 veces beta. Alfa menos 2 veces beta vale ese angulito. Profe, ¿de qué me sirve haber calculado ese angulito? Me sirve para trabajar acá, en este triangulito que estoy pintando. Chicos, ¿estás de acuerdo que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180? La suma de esos tres angulitos debe dar 180. Sumemos, mira, alfa más el otro angulito que era alfa menos 2 veces el valor de beta, eso tiene que ser igual a 180. Alfa, eso me da 3 veces alfa menos 2 veces beta y eso es igual a 180. Vas a hacer lo siguiente, ese 180 pasa a restar y ese 2 beta pasa con positivo a la derecha. Te quedaría que 3 alfa menos 180, eso es igual a 2 veces beta. Lo voy a colocar de esta manera. 2 veces beta es igual a 3 alfa menos 180. Listo. Estas dos ecuaciones las dejamos momentáneamente ahí. Quiero que pases al triángulo ABC. Observa el triángulo ABC. La suma de internos debe ser 180. ¿Quiénes son los internos? 2 beta, alfa y 2 veces θ. Súmalos e igualalos a 180. Tendrías por acá alfa más 2 veces beta más 2 veces θ. Eso tiene que ser igual a 180. Bajas alfa. ¿Cuánto vale 2 beta? Reemplazas. 3 alfa menos 180. 2 θ. ¿Cuánto vale 2 veces θ? Alfa menos 40. Y eso lo debes igualar a 180. Te pregunto, alfa más 3 alfa más alfa, ¿eso cuánto debe resultar? Correcto. Eso tiene que ser 5 veces alfa. Por acá, menos 180, menos 40, menos 220. Eso pasa al otro lado con positivo. 180 menos 220, eso me resulta 400. Divide, el 5 divide. El valor de alfa tiene que ser 400 entre 5, eso deberá ser 80. Una vez que tienes el valor de alfa, ya se acabó el problema. Aplicamos la propiedad. X tiene que ser igual a ¿qué cosa? 90 más ¿quién? El angulito. ¿Quién era? Alfa. Entre 2, ¿sí o no? X tiene que ser igual a 90 más. ¿Alfa cuánto vale? 80 entre 2, 40. Por lo tanto, el valor de X tiene que ser igual a 130.